Preguntas frecuentes sobre los datos personales y el IFAI parte 2. Número 9. ¿Cuáles son las características principales de la LFPDPP? Esta ley regula la forma y condiciones en que deben utilizarse los datos personales por parte de personas físicas o morales en el ámbito privado. Tiene por objeto garantizar la protección de tu información personal y que puedas ejercer el derecho a decidir, de manera libre e informada, sobre el uso que los entes privados darán a los datos. A esto se le conoce como autodeterminación informativa. Número 10. ¿Quién será la autoridad responsable de proteger mis derechos en materia de datos personales? El IFAI es la autoridad garante en materia de protección de datos personales. La ley le ha otorgado la facultad de difundir el conocimiento de este nuevo derecho entre la sociedad mexicana, de promover su ejercicio y vigilar su debida observancia por parte de los entes privados que posean datos personales. El instituto podrá llevar a cabo inspecciones a los sistemas de bases de datos de las empresas a fin de corroborar el debido cumplimiento de las disposiciones contenidas en la ley. Si no estás satisfecho con lo que la empresa te respondió al ejercer tu derecho de acceso, rectificación, cancelación u oposición, o bien, no obtuviste respuesta, puedes acudir al IFAI. Mediante un procedimiento sencillo y expedito, el instituto atenderá tu solicitud. Número 11. ¿Qué otras autoridades están involucradas? Con el propósito de coadyuvar con el instituto en la debida aplicación de la ley, dependencias de la Administración Pública Federal colaborarán con el IFAI en la emisión de la regulación que corresponda. Entre ellas están las secretarias de Economía, Salud, Comunicaciones y Transportes, Hacienda y Crédito Público y Educación, las cuales deberán emitir normas específicas para la protección de los datos personales en los sectores económico, de salud, telecomunicaciones, financiero y educativo. Número 12. ¿Qué significa tratamiento de datos personales? Se refiere a cualquier operación que se realice con tus datos, desde su obtención, uso, divulgación, almacenamiento y hasta su cancelación y supresión. Número 13. ¿Quién puede tratar los datos personales? Cualquier particular, ya sea persona física o moral, por ejemplo, un colegio, un hospital, un médico, una aseguradora, un banco, una compañía telefónica, una tienda de autoservicio, un gimnasio. Todos ellos deben observar las disposiciones previstas en la ley. No están sujetos a las disposiciones de esta ley las sociedades de información crediticia, Buró de Crédito, debido a que ya se encuentran reguladas por la Ley de las Sociedades de Información Crediticia. Quienes traten, personas físicas o morales, los datos con fines exclusivamente personales, sin afán de divulgarlos o utilizarlos de manera comercial, por ejemplo, el directorio telefónico de los amigos y contactos personales. Número 14. ¿Cuáles son y en qué consisten los principios rectores de la protección de datos personales? Los principios de protección de datos pueden definirse como una serie de reglas mínimas que deben observar las empresas o entes privados que tratan datos personales, personas físicas o morales, garantizando con ello un uso adecuado de la información personal. Estos principios son: licitud, consentimiento, calidad, información, proporcionalidad y responsabilidad. Principio de licitud, se refiere al compromiso que deben asumir los entes privados, personas físicas o morales, que traten tu información cuando solicitas la prestación de un bien o servicio, respetando en todo momento la confianza que depositas en ellos para el buen uso que le darán a los datos. Principio de consentimiento, al ser tú el dueño de los datos, este principio te permite decidir de manera informada, libre, inequívoca y específica si quieres compartir tu información con otras personas. Para las empresas que la posean, implica el deber de solicitar tu autorización o consentimiento para que pueda tratar la información que te concierne, sobre todo cuando se trata de datos sensibles que afectan tu esfera más íntima. La ley exige a las empresas soliciten tu consentimiento de manera expresa y por escrito. Adicionalmente, deberán implementar medidas de seguridad muy estrictas que eviten quebrantar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de esos datos. Principio de calidad. Los datos personales en posesión de empresas deben estar actualizados y reflejar con veracidad la realidad de la información, de tal manera que cualquier inexactitud no te afecte. Asimismo,
implica que el tiempo que esa empresa conserve tus datos no debe exceder más allá de lo necesario para el cumplimiento de los fines que justificaron su tratamiento. Cuando se cumpla íntegramente la finalidad para la cual se proporcionaron los datos, el tratamiento deja de ser necesario y, por lo tanto, las empresas deben cancelarlos. Principio de información. Se refiere a la potestad que te otorga la ley de conocer previamente las características esenciales del tratamiento a que serán sometidos los datos personales que proporciones a un ente privado o empresa. En un lenguaje comprensible, las empresas y las personas físicas deben dar a conocer esas características a través del aviso de privacidad. Principio de proporcionalidad. Las empresas solo podrán recabar los datos estrictamente necesarios e indispensables para la finalidad que se persigue y que justifica su tratamiento. Principio de responsabilidad. Quienes traten datos personales deben asegurar que ya sea dentro o fuera de nuestro país, se cumpla con los principios esenciales de protección de datos personales, comprometiéndose a velar siempre por el cumplimiento de estos principios y a rendir cuentas en caso de incumplimiento. La importancia de la seguridad de la información personal. Un pilar básico y fundamental de un efectivo sistema de protección de datos personales es la garantía de la seguridad de la información, entendida esta como la implementación de medidas administrativas, físicas y técnicas eficaces para garantizar y velar por la integridad, confidencialidad y disponibilidad de tus datos personales. Ello contribuye a minimizar los riesgos de acciones en contra de tu información personal como robo, alteración o modificación, pérdida total o parcial, transmisiones indebidas o ilícitas, accesos no autorizados y robo de identidad, entre otras, que pueden lesionar tus derechos o libertades fundamentales. No olvides visitar nuestro sitio web https://www.visosim.com/ para más información.